Hablar de descubrimientos, sobre todo aquellos relacionados a la expansión ultramarina europea, nos coloca en la senda de un profundo cambio en la mentalidad del hombre de europeo, ya que con el humanismo y el Renacimiento emerge un hombre con sed de conocimientos, aventuras por descubrir y aún a riesgo de transformar definitivamente lo que eran. En esa dirección, tenemos que considerar que, como lo muestra el portulano, que son cartas marinas o mapas existentes en la época que fueron creadas por los árabes, donde se evidencia la ausencia de nuestro continente americano, pues no se tenían noticias de su existencia. Por tanto, hay que pensar que aquellos hombres se hicieron a la mar con lo que sabían, podían o conocían, que por otra parte no era poco, ya que inmersos en una revolución científica que abarcó distintos campos del saber, fueron capaces de inventar instrumentos de navegación como las carabelas, o la rosa de los vientos, o el astrolabio, entre otros, que respondían a las necesidades de salir de sus espacios y ampliar las fronteras en busca de lo que necesitaban, oro y especias. La navegación era costera y no se atrevían a ir más allá, aunque existieron algunos aventureros como los hermanos Vivaldi, que no regresaron, o Marco Polo, que pudo mostrar la existencia de otros pueblos, de otras culturas, y por sobre todo los productos que eran necesarios. El astrolabio, que les permitía ubicarse a partir de los astros, y las carabelas, que eran navíos nuevos que tuvieron que crear para enfrentar las aguas del Atlántico, que eran muchos más fuertes que las que estaban acostumbrados a navegar, como las del Mediterráneo, y la rosa de los vientos, que era aquel instrumento que les permitía marcar el rumbo. Todas estas mm, inventos, toda esta época de cambios, se puede ejemplificar eh, claramente con la carabela, pues no había un nombre para designarla, para nombrarla, entonces crearon la palabra. Fíjense que hasta cambios en el lenguaje. Entonces, en esa búsqueda del espacio al que habían llegado los viajeros medievales, se toparon con un nuevo continente al que bautizaron América en honor a Américo Vespucio y a sus habitantes indios, unificándolos sin distinción en una sola categoría que los mantuvo hasta el presente, los mantiene de dominación colonial. Cabe agregar que en esta época el hombre que emerge pertenece a un nuevo sector social, que es la burguesía, que es un nuevo grupo que estudia, que trabaja y que tiene otras metas eh, hacia otros horizontes. De manera que, haciendo un conjunto, es decir, hablar de descubrimientos responde a una época de revolución científica donde se crean en distintos campos de saber nuevos instrumentales de acuerdo a las necesidades de una época que va cambiando, va transitando hacia otro sistema social y económico. Además, es necesario recalcar o remarcar que Europa sale de su frontera, se topa con América y allí la incorpora al mundo conocido, que, de la cual no pertenecía, pero la despoja de su historia. Hasta el presente, América, nosotros, los americanos, tenemos que iniciar un camino de búsqueda de nuestra propia historia, de nuestra historicidad, eh, para saldar o para cambiar esa visión que tenemos del pasado americano, es decir, pasar al otro lado del espejo y ver cómo se vivió todo aquello que sucedió en el momento de la expansión ultramarina europea desde un punto de vista local, desde un punto de vista interno, que no es otra cosa que un nuevo descubrimiento, descubrirnos a nosotros como americanos.